agasajan como David, rey de Israel, un joven judío que el día de la fiesta de Bar Bitzá lee por primera vez la Torah, la Sagrada Escritura. La celebración tiene lugar ante el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado para los judíos. Por encima del Muro de las Lamentaciones, en el monte del templo, rezan decenas de miles de musulmanes. La oración del viernes entre la mezquita de Al-Aqsa y la de Omar, los lugares más sagrados del Islam, junto a la Meca y Medina. Junto al Monte de los Olivos, peregrinos cristianos rezan por la paz de la ciudad santa, dividida y reunificada por la guerra. Paracaidistas israelíes, cuyo regimiento conquistó en 1967 el Muro de las Lamentaciones, celebran la reunificación de Jerusalén. Quieren que la ciudad no vuelva jamás a ser dividida. Jerusalén, capital eterna de Eres Israel. Nació en Jerusalén y lucha desde el exilio por un Estado palestino en Tierra Santa. Filastín contra Eres Israel. Dos naciones luchan por un mismo país. Palestinos e israelíes, que continuarán sus negociaciones la próxima semana en El Cairo, han conseguido en París 3 acuerdos para profundizar en el proceso de paz. La creación de 3 comisiones que discutirán los puntos que han quedado pendientes en el acuerdo Gaza-Jericó, la próxima transferencia a las autoridades civiles palestinas de varias competencias sobre la totalidad del territorio de Cisjordania y la organización de una conferencia en la que participarán también Egipto y Jordania, que analizará el problema de los refugiados y desplazados palestinos. Estamos pues ante el inicio de la segunda etapa de la autonomía palestina, que, si se atiene al acuerdo suscrito el 13 de septiembre de 1993 en Washington, prevé la retirada de las tropas israelíes de Cisjordania para así poder convocar posiblemente el próximo mes de octubre generales en ese territorio. Más allá de los sentimientos de repulsión y de horror que la insanía terrorista y la intolerancia vandálica desataron en el mundo de la gente normal el pasado lunes 18 de julio, los sucesos en el porteño barrio del Once provocaron temor. No solamente porque se repetía la barbarie de marzo del 92, ni porque los dementes andan sueltos todavía, sino también por el riesgo que podían correr las laboriosas gestiones de paz entre judíos y palestinos, aún frágiles y más cargadas de esperanzas que de realidades consolidadas. Esperanzas de poner fin a una de las mayores crisis políticas mundiales, ya lleva 77 años, en torno a la lucha por la Tierra Santa, ese puente entre el cielo y la tierra, cuya posesión total o parcial han tratado de reivindicar para sí judíos, musulmanes y cristianos. El tema es más que complejo y no demasiado fácil de comprender, al igual que en todos aquellos conflictos en los que intervienen extremistas y fundamentalistas. Pero además, ya se sabe que la paz es un objetivo mucho más trabajoso, más engorroso, y que lleva más tiempo que desencadenar una lucha armada o un atentado criminal contra civiles inocentes. La esperanza de paz en el cercano Oriente comenzó a gestarse en septiembre pasado, cuando en Washington 2 antiguos e irreconciliables enemigos de pensamientos diametralmente opuestos coincidieron en que sus pueblos merecían la paz. Por primera vez se estrecharon las manos el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, y el primer ministro de Israel, Isaac Rabin. El 4 de mayo pasado, en El Cairo, firmaron los acuerdos de paz. El 1 de julio, Yasser Arafat llegaba a la franja de Gaza y Jericó luego de 27 años de exilio. En los territorios ocupados por Israel en 1967, luego de la Guerra de los 6 días, se iniciaba así una nueva etapa en el proceso de paz. El 6 de julio, las negociaciones continuaron en París,
donde Rabin y Arafat recibieron el Premio de la Paz que les otorgó la UNESCO. Pero las dificultades son grandes y variadas. En primer lugar, no hay analogía política entre las dos partes. Israel es un Estado, mientras que la OLP es una organización política muy dividida. Para los israelíes, la firma de los acuerdos es el final de un largo camino lleno de traspiés políticos que debe terminar con el terror y con un conflicto casi centenario a través de la implementación pragmática del Plan de Autonomía Palestina. Para los palestinos, por su parte, los acuerdos son solo el principio del camino hacia el Estado. Un Estado moderno que deberán construir en un territorio arrasado por el hambre, la desocupación, el hacinamiento y el odio ancestral. Isaac Rabin tiene 72 años, Yasser Arafat 63. Y ambos, además de acusar el desgaste provocado por tanto tiempo de tensiones, enfrentan dentro de sus propios pueblos la dura oposición de grupos extremistas que están decididos a romper el proceso de paz y a continuar la Guerra Santa hasta el fin. No obstante, y no deja de ser una actitud alentadora, la OLP se apresuró el mismo lunes 18 de julio a manifestar su absoluta desvinculación con la masacre que provocó la segunda salvajada terrorista en Buenos Aires. De todas formas, para comprender este complejo conflicto que desde hace más de 70 años ha ensangrentado al cercano Oriente, hay que empezar por el principio. En Jerusalén son muchos los lugares santos. Unos responden a la fe hebrea, otros a la cristiana y otros a la islámica. La historia de la llamada Tierra Santa es milenaria, aunque la otra historia, la del conflicto por sus derechos, podría decirse que tiene algo más de 70 años. El sultán del Imperio Otomano era aún el dueño de gran parte de Judea, Samaria y Galilea. A los árabes y judíos les estaba rigurosamente prohibido izar la bandera del nacionalismo en Tierra Santa. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña hizo 3 promesas en cuanto al futuro de Tierra Santa. En 1915 a los árabes, en 1916 a Francia y en 1917 a los judíos. Se ha dicho que la Primera Guerra Mundial cambió radicalmente la situación. En esos tiempos, los judíos eran alrededor del 10% de la población de la Tierra Santa. Ubiquémonos en el otoño de 1917. Los expedicionarios británicos han triunfado sobre los turcos y se preparan para atacar Jerusalén. Su victoria militar es previsible. El disparo de salida en el conflicto del cercano Oriente lo dio Gran Bretaña en su lucha contra el Imperio Otomano, que amenazaba el Canal de Suez y por tanto la ruta marítima hacia la India. Los nacionalistas árabes y judíos que pretenden crear su propio Estado tras el hundimiento del Imperio Otomano esperan también el triunfo de estas tropas. Gran Bretaña promete satisfacer los deseos de ambas partes, árabes y judíos, después del triunfo sobre los turcos. Al entrar en Beersheba, la capital de Negev, el ejército británico pisa Tierra Santa. Aquí vivió Abraham. Judíos y árabes que veneran al patriarca como padre de sus pueblos esperan la inmediata liberación de Israel. 8 de diciembre de 1917. El general Allenby, comandante en jefe del ejército británico en el cercano Oriente, entra en Jerusalén, acompañado por militares de las fuerzas aliadas, y no por árabes o judíos. Seguidamente, Allenby saluda a los dignatarios árabes de la Ciudad Santa, patriarcas cristianos y dirigentes islámicos. El encuentro con los judíos tiene lugar en un marco solemne. Junto a Allenby, Chaim Weizmann, presidente de la Organización Sionista Internacional, y el gran rabino de Jerusalén. Los judíos se alistan como voluntarios en el ejército británico. Tienen su propio regimiento, los judeos. De esta forma esperan conseguir apoyo británico para crear un Estado judío en la Tierra Prometida. En otoño de 1918 se inicia la ofensiva final británica contra Damasco. Tierra Santa
ha sido ocupada. En Versalles, donde Gran Bretaña y Francia se reparten el botín de la Primera Guerra Mundial, también se intenta resolver la situación de Palestina, la Tierra Santa. Pero ambas potencias no logran un acuerdo total, ni dicen toda la verdad a judíos y a árabes. Se han hecho muchas promesas a unos y a otros, y el mandato sobre la Tierra Santa seguirá siendo objeto de profundas controversias. En 1916, Gran Bretaña y Francia habían acordado dividir el futuro imperio árabe en una zona de influencia británica y otra francesa. Tierra Santa quedaría bajo administración internacional. El príncipe Faisal de la Meca también acudió a Versalles. Pidió para su padre la soberanía de un imperio árabe y para sí mismo el reino de Siria. Faisal renuncia en Versalles a los territorios situados más al sur. Con el dirigente sionista Chaim Weizmann acuerda la transformación de Palestina en un estado judío. Faisal es aclamado a su regreso a Damasco. Los dignatarios árabes de Palestina lo agasajaron también como futuro rey de la Gran Siria. Desconocían el plan anglo-francés sobre el cercano Oriente y la renuncia de Faisal en favor de los sionistas. En un instante seguiremos el hilo de este proceso histórico que tuvo en 1920 instancias cruciales. En los años 20, los sionistas se ponen a trabajar sobre el pedregoso terreno de su nuevo hogar y la tarea es dura. Entre otras cosas, deben desecar bañados, erradicar la malaria y aprender nuevas formas de vida. Como resultado de esas condiciones, que en cierto sentido cambian sustancialmente la tipología del judío, surgen los primeros kibutzim, plural de kibut, colonias comunitarias principalmente agrícolas. En 1925, los judíos inauguran en Jerusalén la Universidad Hebrea, un asentamiento académico que fortalece la vocación de erradicación, porque la intención no era expulsar a los palestinos, sino tener un lugar propio y ocuparlo. Junto al muro occidental del derruido Templo de Jerusalén, los judíos lamentan desde hace casi 2 milenios la expulsión de su pueblo. A finales del siglo XV, los judíos iniciaron el regreso a Tierra Santa. Bajo el dominio otomano, esperaron el día de la redención. La salvación había de llegar con el Mesías, no con Herzl ni Weizmann. A los judíos ortodoxos no les entusiasmó la presencia de los sionistas. El puerto de Jaffa a comienzos de la década de los 20. Aquí, los emigrantes de Europa Oriental que buscaban en Sion una nueva patria, vieron por primera vez la tierra prometida. El año que viene en Jerusalén. Para ellos se hizo realidad el milenario deseo de los judíos dispersos por todo el mundo. Aquí no encontraron el paraíso ni los jardines del Edén. El camino de Sion fue pedregoso. Después de las 2 primeras oleadas de emigrantes, en 1882 y 1904, llegó la tercera alija, sionistas con ideales socialistas dispuestos al trabajo colectivo para abrir el camino hacia el Estado judío a los futuros pobladores de Israel. Pero 1920 se convierte en un año crucial. Los británicos habían intentado crear el hogar nacional judío en una tierra donde entonces habitaban 600.000 árabes y 70.000 hebreos. Y en el marco de ese año se produce la primera ola de terror contra los judíos. En la fiesta de Nebi Musa, los musulmanes peregrinan al legendario sepulcro de Moisés, cerca de Jericó. La peregrinación se convierte en una manifestación política. Sus consignas no son palestinas, no piden un Estado palestino, quieren un gran reino sirio gobernado por Faisal. Durante la marcha hacia Jericó se oyen consignas antisionistas.
Mueran los judíos, gritan los peregrinos. Palestina es nuestro país y los judíos nuestros perros. Marzo de 1921. El nuevo ministro de Colonias, Winston Churchill, visita Jerusalén. Júbilo entre los judíos. Churchill, sin embargo, quiere practicar una política de realidades. Corrobora la declaración Balfour, pero la restringe. La creación de un hogar nacional para los judíos no significa, dice, que ese hogar tenga que abarcar toda Palestina. Durante este viaje al Próximo Oriente, Churchill desea conciliar en lo posible los intereses imperiales de Gran Bretaña con las promesas hechas a los judíos y a los árabes. Ahora bien, los líderes árabes de Palestina rechazan las soluciones de compromiso británicas. Churchill encuentra en el emir Abdallah, hijo del jerife de la Meca, un negociador bien dispuesto. Después de que Gran Bretaña sacrificara a Faisal, hermano de Abdallah, a los intereses de Francia en Siria, la dinastía hachemita recibe una pequeña satisfacción. Abdallah se convierte en soberano nominal de los territorios transjordanos de Palestina. El mandato británico de Palestina es dividido en 1921. La mitad gobernada por se llama Transjordania. Se prohíbe allí la inmigración judía garantizada por el mandato. Vuelven las oraciones al muro de los lamentos y los rezos a las mezquitas islámicas. Pero están a punto de ocurrir acontecimientos dramáticos. En agosto de 1929, 133 judíos son asesinados por los palestinos extremistas. Bandas árabes recorren entonces los barrios judíos, incendiándolos y cometiendo asesinatos. La masacre causa 133 víctimas, la mayoría de ellas judíos asentados tradicionalmente en Tierra Santa, muy en especial en Hebrón, la ciudad de Abraham. En enero de 1933, en la lejana Alemania, asume definitivamente el poder el hombre que cambiaría la historia, Adolfo Hitler. Como ya vimos en un informe anterior, de la mano del Führer llegarían la Noche de los Cristales, la demencial solución final a la cuestión judía y el Holocausto. Y es Hitler quien provoca una de las más impresionantes estampidas emigratorias que recuerda la historia del pueblo judío. Septiembre de 1935. En la Asamblea General del Partido Nacional Socialista celebrada en Nuremberg, Hitler anuncia la exclusión y persecución de los judíos alemanes por decreto. El pueblo alemán aclama al Führer. Muchos judíos alemanes abandonan su patria. El movimiento sionista exige con renovado énfasis un hogar nacional judío en Palestina. Sálvense, regresen a Sion. Esta llamada a la supervivencia hizo aumentar enormemente la oleada emigratoria de los judíos centroeuropeos. Con la quinta alija desencadenada por Hitler, llegaron a Palestina entre 1933 y 1935 150.000 judíos. El puerto de Haifa, meta de los emigrantes judíos deseosos de huir de la demencia racista que reinaba en Alemania. No obstante, a muchos de ellos se les cerraron las puertas de Sion. La potencia mandataria británica mantuvo su política de intereses, evitando provocaciones a los árabes. Tel Aviv, levantada en la arena, a las puertas de Jaffa, hace 30 años escasos, se transforma en una moderna metrópoli. Un eldorado arquitectónico para los creadores del estilo Bauhaus, expulsados de Alemania. Con la quinta oleada de emigrantes, no llegaron pioneros socialistas de Rusia como en la primera, segunda y tercera alija. La atmósfera de Tel Aviv se vio marcada por la presencia de artistas y comerciantes de Berlín y Viena, médicos y abogados de Varsovia. Les gustaba la vida burguesa. En realidad, bailaban sobre un volcán. Después de una pausa, nos ubicaremos en el momento en que se lanzó la primera piedra de lo que el mundo conoce como la Guerra Santa.
la década del 30 se producen hechos que marcarán a fuego esta historia. La colectividad sionista había comenzado a desarrollarse en la Tierra Santa, en ciudades como Tel Aviv y Haifa. En abril de 1936, en Haifa precisamente, bandas árabes atacan a los judíos, los matan e incendian sus casas y sus campos. Es la rebelión de los radicales musulmanes. Es el primer llamado a la Guerra Santa. Grupos musulmanes radicales ensayan la rebelión, siguiendo las consignas del Gran Muftí y sus oradores políticos. Formen bandas para matar, para incendiar casas. Oh, hermanos árabes, inicien una guerra santa. En los alrededores de la mezquita de Omar no se oyen solamente consignas demagógicas. En marzo de 1933, el Gran Muftí comenta el triunfo electoral de los nazis. Los musulmanes de dentro y fuera de Palestina saludan el nuevo régimen alemán. El Gran Muftí abandona la esfera de influencia propia de su ministerio religioso y se dedica abiertamente a la política. Funda el Alto Comité Árabe como órgano directivo de la rebelión y lo encabeza personalmente. El recinto sagrado se convierte en el baluarte del levantamiento árabe. Mayo de 1936. Después de la ola de terror contra objetivos judíos, comienza la lucha armada contra la potencia mandataria. Se producen voladuras de líneas férreas, carreteras y conducciones telefónicas, ataques a municipalidades, puestos de policía y cuarteles. El levantamiento árabe contra los británicos abarca la llanura costera y los montes de Judea y Samaria. El gobierno británico quiere negociar con los rebeldes porque necesita tranquilidad en el cercano oriente. La gran potencia, sin embargo, obra según el lema First crush, then negotiate. Primero aplastar, después negociar. La victoria militar de los británicos promueve nuevas decisiones sobre Palestina o la Tierra Santa. Sin embargo, esto no acalla las protestas ni las rebeliones. Los árabes vuelven a responder con la violencia y declaran la guerra total, también contra Gran Bretaña. En Palestina, la Comisión Peel constata que el conflicto entre 1 millón de árabes y 600.000 judíos es un problema nacional y, por consiguiente, irresoluble. El Ejecutivo sionista se muestra de acuerdo. El Alto Comité Árabe protesta. El gobierno británico acepta las propuestas de Peel. Palestina debe ser dividida en un estado judío, que abarcaría 2/3 de la llanura costera y toda Galilea, y un territorio árabe, que formaría un estado con Transjordania. Entre ellos, un enclave británico con Jerusalén y Jaffa. ¿Centenares de miles de árabes bajo dominio judío? Las bandas inspiradas por el Gran Muftí responden al plan con la violencia y asesinan al gobernador inglés de Galilea. El Gran Muftí pide ayuda al mundo árabe. Salven el país del imperialismo, de la judeización, exige. Desde el recinto sagrado ordena la guerra total contra los británicos. La potencia mandataria reacciona rápidamente y con dureza. El Alto Comité Árabe es destituido. Aquellos de sus miembros que no consiguen huir son deportados. El Gran Muftí se refugia en el Líbano. Gran Bretaña lucha con armas convencionales contra los guerrilleros que operan en una altiplanicie difícilmente accesible. A la rebelión la llaman Guerra Santa. Luchan por todos los medios contra británicos, judíos y adversarios de su propio campo. En verano y otoño de 1938 consiguen sus mayores éxitos. En agosto ocupan casi toda la altiplanicie. En septiembre Nablus, en octubre el barrio antiguo de Jerusalén. Vuelan el oleoducto de Haifa. Haifa, octubre de 1938. El ejército británico de Palestina es reforzado. Londres pudo enviar esta división adicional al Próximo Oriente gracias al acuerdo con Hitler, con lo que se solucionó la crisis centroeuropea de los Sudetes. La respuesta de la potencia mandataria a la guerra total, declarada por los guerrilleros árabes, fue una ofensiva total, con todo el armamento de un moderno ejército y los métodos poco convencionales de una brutal táctica antiguerrillas. El año 1938, la última fase del levantamiento árabe.
¿Cómo reaccionaron los judíos de Palestina frente al ataque árabe? La milicia judía se limitó a defenderse. Igual que en el año 1936, la Hagana se atuvo estrictamente a las órdenes del Consejo Nacional Judío, evitando las represalias y practicando únicamente la autodefensa. El Yishuv demostró su espíritu ofensivo, o mejor dicho, su concepción de la defensa agresiva en otro frente. En el valle de Yezreel, a orillas del Jordán y en Galilea, se levantaron nuevas aldeas fortificadas. Los elementos prefabricados eran transportados con la primera luz del día. Al atardecer ya estaban construidas las torres y la empalizada. Los habitantes de los kibbutz denominaban esta táctica Homa u Migdal, torre y muro. Con la operación Torre y Muro, el movimiento sionista puso de manifiesto su visión estratégica a largo plazo y su pragmatismo. Estaba convencido de que Palestina sería dividida tarde o temprano y que la ofensiva árabe resultaría inevitable. Por consiguiente, el territorio controlado por los judíos tenía que ser lo mayor y más seguro posible. Gran Bretaña comienza a preocuparse por la alianza entre Hitler y Mussolini, a la que luego se suma Japón. Ahora, el Imperio Británico se ve amenazado por 3 frentes. El más inquietante para los intereses de la corona es el cercano Oriente. El gobierno británico toma una decisión. Necesita el apoyo árabe para defender sus posiciones en el Canal de Suez. Los judíos pasan a un segundo plano. Múnich, septiembre de 1938. En la capital del movimiento nacional socialista, los jefes de gobierno de Gran Bretaña y Francia negocian con Hitler y Mussolini. Para defender la paz, se proponen reconocer las reivindicaciones de Hitler sobre los territorios checoslovacos colonizados por los alemanes. El primer ministro británico saludando la bandera de la Cruz Gamada y a las SS. Chamberlain departiendo con Hitler. ¿Era una política transigente, ingenua, desleal, o una política realista para ganar tiempo y armarse con vistas a una guerra que se hacía inevitable? A su regreso a Londres, el jefe del gobierno británico elogia su misión en Múnich. Explica que Hitler y él han firmado un acuerdo. Este documento, proclama Chamberlain, asegura la paz. Como vemos, los intereses de la corona británica en el Oriente Cercano constituyeron otro factor que agregó más leña a la hoguera. En instantes veremos que no fueron los únicos. En 1939, Londres invita a árabes y judíos a formalizar un nuevo acuerdo. Los diplomáticos británicos anuncian cambios en su política exterior y en mayo de ese mismo año reducen aún más los derechos judíos sobre la Tierra Santa. A los judíos se les concedería tan solo un estatuto minoritario. Los países árabes se muestran de acuerdo, pero los árabes de Palestina protestan. En vez de un Estado judío, de un hogar nacional, solamente un distrito en la costa de la Tierra Prometida, al que los judíos podrían emigrar durante un periodo de 10 años. La delegación sionista rechaza la oferta. En mayo de 1939, el gobierno británico anuncia su nueva política palestina. El Libro Blanco reduce aún más los derechos de los judíos. Emigración limitada a 5 años y para 75.000 personas a lo sumo. Nadie se acordaba de la Declaración Balfour. Para muchos de nosotros, en el gabinete, fue muy triste tener que tomar esta decisión debido al peligro de guerra. Reconozco que nuestra política palestina fue algo cínica, pero también éramos realistas.
Sabíamos que los judíos, en caso de guerra, estarían con nosotros. No tenían otra elección. La actitud de los árabes era mucho más incierta. Por eso, probablemente, les hicimos más concesiones debido a la crisis. El avance alemán durante la Segunda Guerra Mundial lleva a las tropas de Hitler hasta la Unión Soviética y hasta Irak. Ante esta ofensiva, también Palestina se ve amenazada. Es el momento en que los árabes creen tener un as en la manga. Negocian con Hitler para levantarse contra los judíos a cambio del derecho sobre la Tierra Santa. Hitler recomienda paciencia, alegando que la Wehrmacht tiene que atravesar primero la puerta caucásica y entrar en Oriente Medio. Cuando los tanques y aviones alemanes lleguen a Irak e Irán, habrá llegado la hora del levantamiento. En octubre de 1942, la ofensiva alemana en dirección al Oriente Medio había alcanzado los puntos siguientes: el Alamein al oeste del Canal de Suez, Creta en el Mediterráneo Oriental y la cordillera del Cáucaso al norte de Irak. Cuando los alemanes llegaron a El Alamein en 1942, ya sabíamos lo que sucedía con los judíos en Europa. Entonces decidimos defendernos nosotros mismos, aunque los británicos abandonaran Palestina. Hicimos 3 planes. Plan 1, los británicos se quedan. Plan 2, los británicos nos ayudan. Y plan 3, luchamos nosotros solos. En la cordillera del Carmelo preparamos posiciones defensivas, batallones y armas. Planeamos incluso alojar en esta zona a todos los judíos de Palestina. Los judíos que vivían en Palestina o pudieron refugiarse allí salieron con vida del genocidio planeado por Hitler. En los países de Europa ocupados hasta noviembre de 1942 por las tropas alemanas, vivían, antes de que estallara la guerra, unos 8.700.000 judíos, la mayoría de ellos en Polonia y la Unión Soviética. Unos 6 millones de judíos residentes en la zona controlada por los alemanes fueron asesinados sistemáticamente. El 20 de enero de 1942, Hitler ordenó la solución final de la cuestión judía. Los judíos abandonan Europa y buscan Sion. Se produce entonces un hecho que modificará muchos rumbos. Los británicos no dejan desembarcar a los judíos en Haifa y los deportan a Chipre. En su política palestina, Gran Bretaña no hizo caso de las exigencias sionistas ni de la presión moral de la opinión pública internacional. Londres miraba con preocupación hacia el Cairo y Karachi, hacia Egipto y la India, donde el mundo árabe y el mundo islámico se rebelaban contra el dominio británico. La opinión pública internacional se hizo eco de este drama cuando el Exodus, un barco de la Hagana, fue remolcado por la Marina Británica al puerto de Haifa. La tripulación del Exodus se había opuesto al abordaje británico. La potencia mandataria recurrió a la violencia. Hubo muertos. Todo ello ante la prensa internacional y la Comisión de las Naciones Unidas para Palestina. En 1945, simultáneamente con la terminación de la Segunda Guerra Mundial, la política judía de moderación y paciencia se transforma en manifestaciones más radicales, en el ojo por ojo y diente por diente. Ya no solamente se defienden de los árabes, sino que comienzan a atacar a los británicos. Y no sería para nada descabellada la hipótesis de que ese cambio en la actitud de los judíos habría significado una reacción a distancia ante la brutal masacre de que habían sido víctimas en los campos de exterminio nazis 6 millones de sus compatriotas. Por esos tiempos apareció en escena Menachem Begin al frente de la Irgun, un grupo extremista que materializó brutalmente su odio contra los palestinos, expulsándolos en masa de las grandes ciudades y llegando a asesinar a todos los habitantes de una aldea en 1948. En 1977, Menachem Begin iba a ser electo como primer ministro de Israel con el apoyo de los judíos orientales, procedentes de los países árabes, frecuentemente discriminados y despreciados por los de origen europeo, de nivel cultural y económico más elevado, y pertenecientes tradicionalmente al Partido Laborista. Estos, los laboristas, quedarían fuera del gobierno por primera vez en la historia
al triunfar Menachem Begin, que si bien habría de cambiar su metodología guerrillera, no variaría ni en un ápice su rechazo hacia los palestinos, ni su firme decisión de no negociar bajo ningún concepto con la OLP. Pero volvamos a 1945 porque esta historia solo puede entenderse a través de la fidelidad con la cronología. La política de moderación pasó a la historia. Durante una sola noche la Haganah voló 9 puentes, paralizando toda la red de transportes de Palestina. La Haganah y la Jewish Agency se ven coaccionadas por los judíos del interior. Etzel y Lehi, los dos grupos terroristas sionistas de derecha que ya habían llamado la atención en 1938 con las matanzas de árabes, asesinan ahora a ciudadanos británicos, hipotecando la reputación política de todo el movimiento sionista. En las requisitorias británicas figura en primer lugar Menachem Begin. Begin había llegado a Palestina en 1943. Asumió la dirección del Etzel y a partir de 1944 inició una guerra de guerrillas contra los ingleses. Jerusalén, julio de 1946. Bajo los escombros del Hotel King David quedan 91 muertos. Menachem Begin había ordenado la voladura del Al-Asur, porque en ella se alojaban el gobierno mandatario y la jefatura militar británica. En Akko, Begin manda dinamitar una cárcel para liberar a 250 presos. Los ingleses ajustician a 2 de los autores de los atentados de Akko. El grupo terrorista de Begin toma represalias. En un bosque cerca de Netanya aparecen ahorcados 2 sargentos británicos con esta inscripción. Este es el veredicto del mando supremo del Etzel. La divisa de Begin es ojo por ojo, diente por diente. Los habíamos prevenido repetidas veces. No cuelguen a nuestros soldados, no los ajusticien. No había otra solución. Teníamos que tomar represalias, crueles represalias. Lo sabíamos y lo dijimos con tiempo suficiente. Recibí una carta del padre de una de las víctimas. Le contesté que se dirigiera a Whitehall, que se quejara al gobierno británico del sacrificio de su hijo. Nosotros no queríamos matarlo, ni a él, ni a su amigo. Solo queríamos salvar a nuestros amigos. En los Estados Unidos aumentó también la presión sobre el gobierno británico para que permitiera la emigración de los judíos a Palestina. Veteranos judíos que habían luchado en el ejército norteamericano y liberado campos de concentración protestaron. Ya han muerto bastantes judíos. Durante la guerra, el propio presidente Roosevelt había practicado en los Estados Unidos una política de inmigración restrictiva y tampoco quería provocar a los estados árabes productores de petróleo. Harry Truman, sucesor de Roosevelt en la Casa Blanca, tenía otras prioridades. Truman deseaba sobre todo ganar las elecciones. Por eso abogó por la emigración de 100.000 judíos a Palestina. Sobre las postrimerías de 1946, a la corona británica se le estaban complicando mucho las cosas, ya que se intensificaba la beligerancia contra Inglaterra. Y a principios del 47 dejaría el problema palestino en manos de la Organización de Naciones Unidas. Hacemos la última pausa de esta primera entrega referida a las luchas por la Tierra Santa. Ante la intensificación de los combates antibritánicos, Londres arrojó la toalla y sometió el problema palestino a la Organización de Naciones Unidas en febrero de 1947. Un comité especial recomendó la partición del territorio en 2 estados independientes, uno árabe y otro judío, quedando Jerusalén bajo autoridad internacional. Para la Unión Soviética, el Estado judío era una alternativa preferible a la continuidad de una base militar británica, y su apoyo fue decisivo para la creación de Israel. En cambio, Londres y Washington consideraban inviable la partición. Finalmente, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el plan de partición.
33 votos afirmativos, 13 en contra de los países árabes y la India y 10 abstenciones. Al día siguiente, radicales musulmanes asesinan a 7 judíos e incendian viviendas, campos y cultivos. La promesa de promover la creación de un hogar judío en Palestina, hecha en 1917, había sido rota por el Libro Blanco de 1939. Ahora Gran Bretaña quiere renunciar al mandato. El primer ministro Attlee y el ministro de Relaciones Exteriores Bevin declaran que la tensión en Palestina va en aumento, pero que Palestina tampoco puede ser dividida contra la voluntad de los árabes. Por consiguiente, resulta imposible llevar adelante el mandato otorgado. Debido a ello, el gobierno de Su Majestad lo entrega a las Naciones Unidas en Nueva York. Gran Bretaña transfiere el mandato a la ONU. A principios de abril de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas crea un comité especial que a finales de agosto recomienda la división de Palestina. Estados Unidos, sí. Ucrania, sí. Unión Soviética, sí. Gran Bretaña, abstención. Nueva York, 29 de noviembre de 1947. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba con una mayoría de 2/3 y los votos en contra de los delegados árabes la división de Palestina. Júbilo en la ONU, en Nueva York. Júbilo en Tel Aviv. ¿Un sueño hecho realidad? ¿Un Estado judío en Sión, en Tierra Santa? Jaffa, 30 de noviembre. Al día siguiente de la votación en la ONU, mueren asesinados 7 judíos. Tiendas judías, campos y huertas en llamas. Asesinatos y homicidios en ciudades como Jerusalén y Haifa. Al principio, los árabes de Palestina atacan solamente objetivos dispersos, sin un plan preestablecido ni mando coordinado. En el momento decisivo, no disponen de una organización política y militar contundente. El más famoso de sus líderes, el ex gran muftí de Jerusalén, está en el Cairo, en el exilio. En enero de 1948, los países árabes colindantes envían voluntarios a Palestina. La mayoría de los francotiradores son sirios e iraquíes. Un ejército de voluntarios árabes en el norte, francotiradores palestinos en Judea. Frente a tales amenazas, había de surgir el Estado judío, acordado por la ONU. Estaría formado por 3 zonas: parte de la franja costera, la Galilea Oriental junto al curso superior del Jordán, y al sur, el desierto de Negev. Los árabes atacan fundamentalmente los asentamientos judíos en territorios árabes y Jerusalén, que ha de ser internacionalizada. Marzo de 1948. La Hagana, ejército clandestino judío, cuenta con unos 30.000 hombres y mujeres. Su organización, preparación y motivación resultan adecuadas, pero les faltan armas. La potencia mandataria británica sigue bloqueando los puertos. La Hagana defiende obstinadamente los asentamientos aislados. Los más duros combates se entablan en torno a las vías de comunicación. Los francotiradores árabes cortan la carretera que lleva a Jerusalén. En marzo nos encontrábamos en una situación muy difícil. Habíamos perdido la batalla por el control de las carreteras. Los asentamientos judíos quedaron copados. Entonces proyectamos una nueva estrategia. Temíamos que las ventajas tácticas de los árabes se convirtieran en una ventaja estratégica, antes incluso de la invasión del 15 de mayo. Por eso decidimos el 31 de marzo, en casa de Ben Gurión, yo estuve allí, pasar de la defensiva a la ofensiva. Concentramos todas nuestras armas y unidades a fin de organizar tal ofensiva. Así tomamos la iniciativa, que fue decisiva durante las últimas 6 semanas antes de la invasión. De este modo, pudimos resistir mejor el ataque de los países árabes, lo que decidió la guerra.
in a quite different situation than 6 weeks before. Abril de 1948. Castel, la aldea de mayor importancia estratégica en la carretera de montaña que lleva a Jerusalén, sigue en manos de los árabes. Aquí combate Abdel Kader al-Husayni, el mejor líder de los guerrilleros palestinos. El 6 de abril comienza la ofensiva judía en el corredor de Jerusalén. Por primera vez en su historia, la Hagana no se limita a defenderse, ataca. Castel es conquistada, vuelve a perderse. Una de las víctimas de los combates trajo graves consecuencias. En Castel muere Abdel Kader al-Husayni. El sobrino del ex gran muftí de Jerusalén era la principal figura política. Después de la conquista de Castel por la Hagana, los convoyes judíos pudieron rodar de nuevo hacia Jerusalén. Los palestinos árabes se quedaron prácticamente sin líder y perdieron su importancia como factor militar antes de la división de Palestina. Los judíos de la ciudad sitiada muestran su alegría. Según el acuerdo tomado por la ONU, Jerusalén debía ser internacionalizada, pero la ciudad en la que vivían árabes y judíos no tenía nada de pacífica. Un atentado con explosivos contra la jefatura sionista, la Jewish Agency, en la calle Ben Yehuda. En ningún otro lugar de Palestina se produjeron tantos actos terroristas por parte árabe. En Jerusalén, los terroristas judíos toman numerosas represalias. El Etzel, dirigido por Menachem Begin, dinamita convoyes ferroviarios y coloca bombas en los mercados. El cine Rex de la Ciudad Santa es incendiado. Los judíos de Palestina resisten el terrorismo árabe. Frente al terrorismo judío, muchos árabes reaccionan desesperadamente, emprendiendo la huida. Jaffa, 1 de mayo. La ciudad, poblada casi exclusivamente por árabes, ha de formar parte de la Palestina árabe y es bombardeada por el Etzel de Begin. Les amenaza a los habitantes de Jaffa el mismo bíblico destino que a los pobladores de Jericó, después de ser conquistada por los israelitas. Los habitantes de Jaffa no esperan, huyen. Jericó, a fines de los 40 y a comienzos de los 50. Los británicos han abandonado Palestina, dejando tras de sí el caos. Los judíos luchan por sus derechos consagrados por las Naciones Unidas. Se suceden los atentados y las represalias. En ese marco, Ben Gurión proclama formalmente la creación del Estado judío. Fundándonos en el derecho natural e histórico del pueblo judío, nosotros, los representantes del pueblo judío en Palestina y del movimiento sionista internacional, anunciamos la creación de un Estado judío en tierras de Israel. David Ben Gurión proclamó el Estado de Israel. A los judíos de Palestina no les queda mucho tiempo para celebrarlo. Poco después, los árabes atacarán Tel Aviv. La aviación egipcia bombardeará los territorios judíos y comenzará la primera de las guerras por la conquista definitiva de la Tierra Santa. Estamos en 1948 y mucho falta de esta historia hasta llegar al presente, a este fin de siglo que presagia una paz definitiva luego de más de 70 años de luchas. El próximo martes completaremos este informe con los episodios más calientes de las luchas por la Tierra Santa. Israel ganará la guerra contra los radicales musulmanes. En los tiempos de Nasser, una segunda confrontación bélica en la que se involucran la Unión Soviética, los Estados Unidos, los intereses en torno al Canal de Suez y más adelante la Guerra de los 6 días, el fortalecimiento de la Organización para la Liberación de Palestina, la Tercera Guerra del Cercano Oriente, la Intifada, los propósitos de paz sistemáticamente violados, los territorios ocupados. En fin, solo conociendo todos los episodios sucedidos es posible entender qué es lo que pasa hoy en Cisjordania, en Gaza y Jericó, de los que tanto escuchamos y tan poco sabemos.
Para seguir aprendiendo juntos, los invito a reencontrarnos el próximo martes. Muy buenas noches.